Hoy quiero compartir bajo el tema las limitantes que nos conducen al fracaso. Y para ello voy a tomar o hacer uso de un material de John Maxwell y es la ley del tope. Son muchos los factores que hoy están conduciendo a muchas personas de toda índole laboral, social, cultural, religiosa, familiar. Están conduciéndolos al fracaso. Muchos de los seres humanos no hemos sabido lidiar con el fracaso. En muchas ocasiones caemos en etapas de depresión, de abandono, los sentimientos de soledad, de desierto y a veces hasta de desolación. No sé si usted ha pasado por esos momentos, pero al vivir varios años nos damos cuenta que nuestra arrogancia, nuestra presunción, nuestra apariencia de inquebrantables a veces es efímera, que ni bien calienta el sol y la fuerte adversidad nos arrastra inmisericordiamente. Pero bueno, si usted ha pasado por eso y anhela como mi persona tener un buen final, pues le invito a escuchar esta temática, las limitantes que suelen llevarnos al fracaso. Hay dos personajes aquí, es la vida de el rey Saúl y el rey David. Los topes o las limitantes que al rey Saúl lo llevaron a un final muy lamentable. Recuerden que el rey Saúl, no podemos menospreciarlo, fue un personaje escogido por Dios, el primer rey del pueblo de Israel, que tenía una familia como usted o como yo, que tuvo una posición y una posesión en el liderazgo y también una responsabilidad como muchos de nosotros hoy las tenemos. Entonces no podemos menospreciarlo, sino mirarlo desde el sentido humano y pedirle al Eterno que tenga misericordia de nuestras vidas, nos permita quitar esas limitantes o esos topes que a veces no nos hemos dado cuenta, porque en muchas ocasiones necesitamos de personas que nos ayuden a ver las cosas que nosotros no vemos, que están dentro de nosotros y son una amenaza, son un potencial de destrucción para nuestras propias vidas, familia y entorno. Así que a Saúl lo limitó el tope del temor. Eso lo encontramos en 1 de Samuel 10, verso 21 al 22. De ella fue tomado Saúl, dijo, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el equipaje. Él, desde el inicio de su vida o de su función, demostró temor, miedo, pánico. Y eso le limita a una persona. Eso secuestra su potencial de accionar. De ahí que nosotros debemos de pedirle a nuestro amado Abba o Padre Celestial que desarraigue todo miedo, todo temor que nos paraliza y que nos impide avanzar. Muchas veces ese miedo al comprometerse en una función, en una responsabilidad, ya sea de Estado, en una empresa, o aceptar la responsabilidad en el rol, ya sea de esposa, de esposo, o de hijo mayor, en este caso que le toca responder a ciertas demandas. A Saúl también lo limitó el tope de la impaciencia. Primera de Samuel 13, del verso 8 al 10. Y él esperó 7 días, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. El único que era encargado de ofrecer ese tipo de sacrificios antes de ir a la batalla o a la guerra para asegurar la victoria era en este caso Samuel, que era el juez y el profeta de ese entonces, el instrumento de Dios con la facultad divina para poder bendecir.
y activar los juicios de Dios y garantizar la victoria. A veces nosotros, como seres humanos, como esposo o esposa o hijos o profesionales, nos limita la impaciencia y a veces actuamos por agradar al pueblo o por evitar quizás conflictos, o sencillamente es nuestra impulsividad y orgullo por querer hacer las cosas sin depender de nadie. Y eso nos conlleva muchas veces también al fracaso. A Saúl lo limitó el tope de la influencia, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías. Entonces, él no podía influenciar al pueblo a esperar. Sin duda, una limitante tremenda cuando nosotros también como padres no podemos influenciar a nuestros hijos o persuadirlos o convencerlos a que puedan esperar el tiempo oportuno para tomar decisiones que son a veces relevantes, que son determinantes. Entonces es sumamente importante que nosotros sepamos influenciar a través sin duda del conocimiento con causa y efecto, a través del conocimiento que de pronto la experiencia o el estudio de cómo debes actuar en determinadas circunstancias te dan la facultad para poder orientar no solo a los hijos, sino también a personas que te rodean, o ya sea una esposa que quiera persuadir al esposo de que algo no está bien. En este caso, la limitante de poder influenciar a veces se ve afectada por cosas que no están bien y que las personas pierden credibilidad. Desde mi lectura, a Saúl lo limitó el tope de los recursos. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaban con Saúl y con Jonatán. Primera de Samuel 13, versículos 22. Es interesante que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl. Es triste cuando nosotros nos hemos desenfocado de la función o del rol que nos toca como padres, como cabeza de hogar. Y lo digo como quien ha cometido una cantidad de errores. Quizás he aprendido más ahora de mis errores que de mis aciertos. Y trato de decirte que no camines por ese camino, porque hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento y no quiero que te suceda. El no tener una familia preparada para resistir los momentos difíciles, el no equipar o no entrenar a nuestros hijos para que puedan ellos salir adelante, enfrentar la droga, enfrentar las necesidades materiales sin tener que recurrir al microtráfico o al tráfico, sin tener que recurrir a negocios ilícitos o muchas veces a vender sus cuerpos para poder tener el sustento diario. Es una falencia y no podemos muchos de nosotros echarle la culpa a los hijos, sino nosotros mismos somos los responsables de no haber entrenado o equipado nuestras vidas para ser padres persuasivos e influyentes con nuestros hijos. Hay una temática que se comparte en cuanto a padres e hijos del tercer milenio y uno de los principios dice que padres que aconsejan fracasan en esta generación, pero padres que influencian y persuaden a sus hijos de un error son los padres que tienen éxito. Pero para usted ser un padre influyente o madre influyente requiere ser entrenado, requiere ser equipado y para eso debe de vestirse de humildad, dejarse enseñar, elegir un maestro, un tutor o un coach, un entrenador, que pueda guiar su vida, que conozca el camino del fracaso quizás si haya logrado superarlo o levantarse, y que también tenga los conocimientos básicos y necesarios que requiere tener todo líder, ya sea mujer o varón, en un hogar, en una empresa o en una función que le hayan delegado. Es necesario contar con recursos
Y esos recursos hay que generarlos, hay que pedir la creatividad que viene de parte de Dios para poder obtener aquellas cosas que son vitales también y pilar fundamental para el desarrollo de una empresa, de un ministerio, de un puesto de liderazgo y sobre todo del hogar o de la familia que hoy día está amenazada y que a veces livianamente se tocan temas emocionales más que formativos o formadores de carácter en las personas que asisten a nuestras denominaciones o iglesias. Que Dios nos ayude a poder adquirir esas herramientas tanto espirituales, de carácter, de temperamento, en la parte moral, que es importantísima y que a veces hemos tenido falencias muy destructivas dentro del seno humano en todos los aspectos, tanto religioso, político, familiar, económico. A Saúl lo limitó el tope de la negación de su realidad. Primera de Samuel 13, versos 13 al 14. El tope, la negación de su realidad. Una limitante. Dios. Mas ahora tu reino no será duradero, fue lo que le dijo el profeta. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Cuando nosotros no reconocemos nuestras limitantes, yo tengo la convicción de que todos los seres humanos, de menor a mayor proporción, manejamos orgullo y que hay que analizarse detenidamente y mirar los rasgos, las actitudes, las respuestas o las miradas o las palabras que llevan en sí orgullo, autosuficiencia, negación, ingobernabilidad, insujeción. No le gusta ser corregido a una persona. A los hombres por lo general no les gusta que la esposa nos haga observaciones o correcciones. Mas si se ha posicionado a nivel Dios y cree que por ser pastor, líder, profeta, evangelista o estar al frente o en la cima de un liderazgo, no tiene defectos. Permítame decirle que está equivocado y que sus actitudes o las mías pueden estar peligrosamente contaminadas y que pueden ser características de la naturaleza del maligno. Que Dios nos libre. Muchos fracasamos como padres, esposos o líderes por esta causa, por no reconocer, por no aceptar correcciones de personas sencillas. Entonces Dios se provee de mejores líderes. Dios de repente pone en la cabeza de tu hogar a tu esposa porque no ejerce su rol y su función como debiera ser. No provee para todas las necesidades que van más allá de lo material, que a veces solo se lee Biblia o se sabe Biblia como pastor o líder, pero que se carece de otras capacidades o requisitos que son sumamente vitales para poder influenciar y ganarse el respeto y la admiración, cosas que yo necesito. A Saúl lo limitó el tope de la impulsividad. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Cuando hablamos del tope de la impulsividad, para que usted lo analice también, Samuel, 1 Samuel 14, verso 43 al 44. Entonces, la impulsividad, el actuar por una reacción, una motivación, una provocación o un deseo o una pasión, que muchas veces pasa una factura muy alta, tanto para la vida del individuo como para todo su sistema o su constelación familiar. Su núcleo es impactado, es destruido, es arrastrado o arrasado
por la impulsividad de nuestras pasiones, que causan mucha destrucción, o por querer lograr la cima o querer obtener el puesto de un líder o de una persona, que a veces escargamos defectos o falencias, escarbamos para poder derribarlos, denunciarlos, hablando de el celo de Dios, cuando es la envidia que carcome al individuo, que también está lleno de defectos, pero que su ceguera no lo ayuda a reconocerlos. A Saúl lo limitó el tope del orgullo. Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento. Primera de Samuel 15:12. Él tenía tantas ganas de ser reconocido, como muchos de nosotros que subimos foto día tras día para ganar like y aprobación. O de pronto de forma insana la competencia porque tu mensaje que subes a través de estos medios sea más escuchado o tenga más aceptación, porque buscamos la aprobación humana, cuando el Mesías solo buscaba dar el mensaje de la mejor forma para después poder concluir y decir: he acabado la carrera que me encomendaste. Ahora regrésame a casa, donde realmente es mi anhelo y mi deseo estar. El Mesías o Yahshua no buscaba la fama ni el reconocimiento humano. Él buscaba dejar un legado, un mensaje que pudiera ayudar a generación tras generación. Sin duda de él podemos aprender lo que él declaró. Aprended de mí, dijo Yahshua. Aprended de mí, dijo él, que soy manso y humilde de corazón. Ruego a Dios que desarraigue en mí toda raíz de orgullo, encubierto, porque también podemos aparentar humildad y el corazón estar contaminado. Ruego que el Espíritu Santo verdadero, el Espíritu Santo que redarguye, que muestra, que nos hace ver en un espejo nuestras falencias, también a usted le permita ver las limitantes que de pronto ya lo han conducido al fracaso matrimonial, familiar, económico, espiritual, que solo sabe Biblia y que la sabe quizás muy bien y también la interpreta, pero para aplicarla ha sido pesado y hallado falto. A Saúl lo limitó el tope de la desobediencia. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel el profeta: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Primera de Samuel 15, 17 al 19. Cuando lo estudias, o quizás usted que ya es conocedor un poco de las Escrituras, entonces se podrá dar cuenta que Samuel le estaba confrontando a Saúl su desobediencia a media, que Dios le había encargado literalmente varias cosas que tenía que hacer para que sus enemigos después no renacieran y tomaran fuerzas, y también le había prohibido tomar otras cosas. Y él tomó sus propias directrices. Como a veces nosotros, tras los mandamientos que ya el Señor ha establecido, nosotros ponemos mandamientos de hombres, aún en el siglo XXI, sin darnos cuenta muchas veces, tenemos nuestros propios preceptos denominacionales, personales y a veces hasta sectaristas en la llamada iglesia evangélica o cristianismo. Y espero una vez más, como digo, que antes que llegue el día de tu atardecer o del mío, podamos tener la oportunidad de corregirnos y aún corregir enseñanzas que las dimos desde nuestra humanidad o emocionalismo. A Saúl lo limitó el tope de los celos. Él se llenó de celos. Vuelvo un ratito atrás hablando de la desobediencia. Aquí quiero preguntarle, ¿cuántos mandamientos? Recuerda que en Juan 14:15 Jesús dice, hablando acerca de que vosotros sois mis amigos si guardáis mis mandamientos. O el que me ama guarda mis mandamientos.
Entonces hay unos mandamientos o unas ordenanzas que el Señor Jesús prescribe. Sin duda yo hallo base en los 10 mandamientos, ¿no? Del Antiguo. Pero de ahí toma varios literales o subliterales que tienen que ser aplicados en la vida real, en la vida familiar, en la vida laboral, con tus compañeros, con los roces, con las discusiones, con los jefes y en otros aspectos también, tanto en lo moral como en lo ético y en lo profesional. La desobediencia a aquellos mandamientos, ordenanzas de Jesús, como trata a los demás como quisiera ser tratado, aun si está equivocado. Yo encuentro que Jesús trataba con respeto, lo trató con respeto aún a Judas, a Pedro, trató con respeto a Felipe, a Tomás en Juan 14, y trató con respeto a la mujer samaritana, a la mujer sorprendida en adulterio, trató con respeto a las personas que habían caído en desgracia. Muchas veces despreciamos o menospreciamos a las personas porque no tienen, según usted o según yo, la misma fuerza quizás espiritual que usted tiene. Yo no, yo entiendo ahora que soy vaso de barro después de todas las cosas vividas y que por la misericordia de Dios estoy tratando de compartir un mensaje desde el dolor superado, desde la sanidad recibida, con el anhelo de que tú no pases por aquel sendero. Si Dios en su misericordia permite que el mensaje haya cabida en tu corazón y puedas tener un buen final y una vida bonita a partir de la obediencia a las enseñanzas. Después estaré compartiendo temas acerca de los mandamientos de Jesús, de Yahshua o de Yahoshua, en cómo aplicarlos a nuestras vidas de manera práctica. Pero te dejo ahí ese desafío. ¿Cuántos tienes tú anotados? ¿Cuántos estás viviendo? ¿A qué manera y altura los estás practicando? Las ordenanzas que tiene el Nuevo Testamento. Maridos, no seáis ásperos con vuestras esposas. Tratadla como a vasos más frágiles. Es una ordenanza para que vuestras oraciones no tengan tropiezo. Y otras más que podemos encontrar que son sumamente desafiantes, que humanamente a veces por nuestro ego, machismo, cultura, no podemos o no queremos practicar, pero que ante el Mesías nosotros somos pesados y hallados faltos. Y si dices que vives un mandamiento, ¿con cuánta frecuencia lo vives y lo identificas? ¿Con cuánta fluidez? Si lo vives por la ley del deber o porque buscas una recompensa y esa es tu motivación, o sencillamente lo haces por el deleite. Deleítate a sí mismo en obedecer los mandamientos del Señor y Él te concederá, tanto a ti como a mí, las peticiones de tu corazón. Los celos. Muchas veces cuando vemos prosperar a otros, o nos llenamos de alegría si tenemos un corazón sano, aun si nuestros enemigos o los que nos critican siempre mejoran su casa, cambian sus muebles, están bien y superan. Nos alegramos en el plano humano que superen. Son parte de esta humanidad y todos somos parte de este mundo. No podemos hacer una separación. Todos vivimos en este mundo. Unos quizás con un poco de creencia en un ser superior al cual le llamamos Dios o Elohim o Hashem o Yahweh o Yahvé, según el nombre que tú quieras utilizar para la persona a quien le hemos puesto en el lugar principal de nuestra creencia, nuestro Abba. Entonces, los celos a veces, cuando tu pareja prospera y tú no, porque a Dios le ha placido bendecirle a pesar de sus errores o falencias. A Dios le place y Dios bendice, sencillamente así. Y muchos caemos en juicio, y eso quiere decir que Dios ha sido injusto, que tú te lo mereces y la otra persona no. Pues Dios bendice a quien a Él le plazca. No tiene que pedirte permiso ni a ti ni a mí para bendecir, sea creyente o no sea creyente, más si es en el área material. Que el Señor siga añadiendo bendiciones y prosperidad a todo el que mejora su calidad de vida en cualquier aspecto que se lo proponga. A Saúl lo limitó el tope del enojo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros a veces cuando nos frustramos o no nos hacen caso,
Entonces enojamos, nos enojamos y queremos a veces hasta santificar ese acto cuando contristamos también o alejamos al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros diariamente desobedecemos a Dios? Si sabes ya todos los mandamientos y las ordenanzas, tú y yo sabemos por qué ya Romanos dice que no hay justo ni aun uno, porque a veces hasta inconscientemente, con una mirada, con un gesto, con una actitud, con una palabra, desprecias, juzgas, señalas y ya caemos en pecado. Y muchos cuando estamos desmotivados en ciertas semanas o ciertos meses y sabiendo hacer lo bueno, como dice Santiago, no lo hacemos y caemos en pecado. De ahí que el único sacrificio acepto para nosotros ser presentados delante de Dios y aprobados es el sacrificio del Mesías. Bien está que debemos orar, ayunar y separarnos de toda práctica de pecado que la Biblia señala. Pero aún así nos faltará vida para poder ser perfectos. Y de ahí que el perfecto en obediencia, que es Jesucristo, sin anhelo de justificarte ni a ti ni a mí, es el único que nos puede trasladar de muerte a vida eterna. Así que ten cuidado con tu enojo y yo también con el mío, pidiéndole al Eterno que nos faculte y podamos adquirir conocimientos y estudios. Métete a internet y averigua cómo manejar tu enojo, tu ira, de manera que no te causes daño, no te robes la paz, no te robes la armonía, ni tampoco contamines tu hogar o tu trabajo o tu empresa por el mal manejo de tu enojo ocasionado por una frustración o por un problema que no tienes la capacidad de controlar. A Saúl lo limitó el tope del engaño. Muchos de nosotros nos autoengañamos con apariencias de espiritualidad y nos han hecho creer que la santidad es solo a veces un estilo de vestimenta o nos han hecho creer que la santidad es una vida sin maquillajes o sin aretes. Disculpa si cito este tema. Para mí no tiene mayor relevancia porque el Mesías no se fijó en eso. Tú puedes citarlo del Antiguo Testamento y también puedes citarlo del apóstol Pablo. Pero el Mesías, que es tu ejemplo a seguir, no se fijó en eso. Es un trabajo, creo yo, desde mi lectura del Espíritu Santo, de convencer a una persona de que algo no está bien en su vida o que de repente se pone algo por idolatría o por aparentar ser, por atraer, por lucirse, por baja autoestima, porque no se siente querida o amada, o sencillamente porque eso le hace sentir segura. No lo sé, pero tú tienes que analizar el porqué de ciertas cosas. Con eso no invalido que también la Escritura dice que hay que vestir con pudor y también con modestia por recato a nuestro cuerpo, tanto para el varón como para la mujer, porque también los varones solemos vestir de forma ostentosa, llamativa y exuberante, y también eso puede hacer caer a una mujer y verte como un objeto sexual. No solamente es algo que se puede atribuir a una dama o a una princesa. Entonces, tengamos mucho cuidado con el autoengaño, algo de lo cual nosotros tenemos que librarnos. David es el segundo personaje, ¿no? En cuanto a los límites que debemos quitar o los topes para evitar el fracaso. Yo he fracasado ya en muchas áreas. Después de ello, le he preguntado a Dios que me muestre cuáles son las cosas que me llevaron al fracaso, a dolerme, a dañarme, a lastimarme y también a lastimar a mis seres queridos. Unos me lo dicen, otros no. Y a veces duele el poder ser confrontado por una persona a la cual hemos lastimado. Y de antemano, pues, aquellos que me vuelven a ver, pues les pido perdón, porque sé que de alguna forma también a los que me apreciaban, me estimaban, y también a los que eran mis críticos, porque en determinado momento también les dolió el haberme visto herirme a mí mismo. Así que si tú has pasado por eso, pues bienvenido al mundo de los mortales. Tenemos a Cristo. Hijitos míos, de él dijo, si habéis pecado, abogado tenéis. Y creo yo que todos los hijos de Dios tenemos que cumplir con un llamado y con un propósito. Así que ánimo,
y adelante, que lo mejor está por venir. Y no lo hablo terrenalmente. Para mí, lo mejor está por venir. Siempre me posiciono en el reino de los cielos en Apocalipsis 21. Cielo nuevo y tierra nueva. Allá no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni hambre, ni traición, ni engaño, ni infidelidad, ni nada de eso que te perturbe. Y ya no sentirás el peso de las deudas y de esclavitud terrenal. Esa es mi esperanza y espero que también sea la tuya. Decíamos que David pudo quitar esas limitantes o esos topes que llevaron al rey Saúl a un final muy triste, un final muy doloroso. El rey David pudo enfrentar varias circunstancias. Él pudo quitar el tope que estaba sobre el pueblo de Israel y sobre el rey Saúl. El filisteo se había levantado para amenazar y paralizar al pueblo de Israel, así que él se levanta ungido de parte del Eterno para poder ejercer esa función y poder darle la victoria al pueblo de Israel. Así que declaró el rey David: Jehová, que me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Pues un oso o un león maduro, dicen los expertos, cuando se para o se pone en pie, mide 6 codos, aproximadamente 3 metros, dicen los expertos. Yo no soy experto en eso, solo le comento eso. Pero es la misma estatura que mide un oso. Sino que el oso tiene 5 cuchillas de una mano, sus garras afiladas de 10 centímetros y 5 cuchillas en la otra. Entonces vendrían a ser 10. Mucho más letal y mortal que el mismo filisteo. Como Dios ya le había dado la victoria contra feroces animales y también contra leones terribles, gigantes y estresados, que eran los leones del desierto, altamente agresivos, ya David los había vencido. Entonces él tenía la certeza por una fe ya probada. No era emocional su fe. No era una fe basada en esperanza de que Dios le pueda librar o estar con él. Ya él sabía que el Padre, el Eterno, el Abba, había estado con él. Por eso él tenía la certeza de que el Padre le daba la victoria y sin duda movido por el Espíritu del Eterno que ya estaba en él. David quitó el tope que estaba sobre otros. Todo el pueblo estaba limitado. A veces los topes que usted y yo manejamos limitan a la esposa, limitan a los hijos y limitan a todos los que están a tu alrededor. Aún en el liderazgo, aún en tu empresa, aún en tu negocio. Entonces es necesario que prestes mucho más atención a todo lo que puedas aprender sobre el liderazgo y que puedas tanto tú como yo manejar esa humildad que caracterizó a Moisés cuando Jetro, un sacerdote madianita, le dijo: está mal lo que estás haciendo. Muchas veces los que manejan iglesias numéricas o pequeñas, porque aquí juzgamos solamente la actitud y el espíritu. Puedes tener una iglesia con 10 miembros y manejar la misma actitud. Puedes tener una iglesia de 500,000 miembros y también manejar la misma actitud. Entonces no hablamos ahí de calidad o cantidad, sino hablamos de la actitud, del espíritu que gobierna a una persona. Entonces, el rey David quitó los topes que estaban sobre el rey Saúl y sobre el pueblo de Israel, venciendo al filisteo. Tienes que quitar también los topes que hay sobre tu nación, sobre tu familia. El Ecuador y el mundo entero necesitan mejores líderes, con mejores corazón, más humanos, más empáticos, más compasivos, más realistas, menos avaros y que amen la equidad. Que como líderes, si tú prosperas, también asegúrate de que los miembros comprometidos, que dan sus diezmos, sus ofrendas, que te colaboran a pesar de sus limitantes y que no les pagas, que son colaboradores, y aunque sabes que todo obrero es digno de su salario, no les ofrendas algo. Ten cuidado que no utilices a las personas para edificar tu ministerio
y que usas o hemos usado como pretexto que es para la obra del Señor. Que Dios limpie tu corazón y también el mío, y que los ingresos de las iglesias puedan ser repartidas equitativamente y quites tú no solo la pobreza de tu vida, sino también de todo el pueblo, de la familia y de los hijos que Dios te ha puesto a su cuidado. David comenzó a quitar los topes antes de tener una posición. Jehová, que me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Entonces David ya había, antes de ser posicionado, había tenido